Una de las cosas que hacemos como fundación, entre otras, es intentar darle una caracterización a los componentes de los ciclos políticos. Y los últimos acontecimientos de la política, que tienen que ver fundamentalmente con la votación del 7 de mayo, tienen mucho que ver con el momento político en el cual nos encontramos. Porque al interior de la Fundación hemos ido elaborando y trabajando la idea de que nos encontramos en el nacimiento de un nuevo ciclo de la política chilena. Y ya no se trata del ciclo de la transición hacia la democracia, que se comenzó a desgastar por allá por el 2016 y que terminó cerrándose o abrochándose como ciclo y dando lugar a uno nuevo con los acontecimientos posteriores al 18 de octubre del 2019, el inicio de un proceso de discusión constitucional y también, entre otras cosas, por qué no decirlo, la pandemia, que organizó buena parte de la dinámica cotidiana y del funcionamiento de las instituciones. Por supuesto que para hacer una descripción más o menos precisa y detallada del ciclo político en el cual nos adentramos, nos nutrimos de la tradición cultural o el aporte teórico que el pensador italiano Antonio Gramsci contribuyó al pensamiento político contemporáneo. Y desde ese punto de vista, todo nacimiento de un ciclo político siempre va a aportar una serie de elementos que son propios del ciclo político anterior. Y allí es importante tener en consideración que lo ocurrido el 7 de mayo pasado también tenemos que mirarlo en función de más allá, probablemente de una década, de lucha política, de lucha social, de una modificación de las correlaciones de fuerza de la sociedad que de una u otra manera ratifican el hecho de que nos encontramos en un ciclo político completamente distinto al anterior. Y a partir de ello, si bien cuesta enormemente para quienes creemos en un proceso de cambios y de transformaciones, que pensábamos que estábamos interpretando y construyendo una mayoría social y mayoría política, la falta de la mayoría electoral, tanto el 4 de septiembre del 2022 y el 7 de mayo del 2023, nos obliga a repensar muchas de las cosas que nosotros hemos planteado, y desde ese punto de vista, aunque cueste ser optimista, sí hay que verlo con un cierto grado de progreso y de avance, aunque cueste identificarlo. Tenemos que mirar la correlación de fuerzas políticas que existía cuando comienza a desgastarse los consensos neoliberales por allá por el año 2006, cuando comienzan a irrumpir posteriormente una serie de ciclos de luchas sociales y luchas populares. ¿Cuál era la correlación de fuerzas que existía en ese momento? Y evidentemente que es muy distinta de la que tenemos hoy en día, más de o casi 20 años después. Sin embargo, hoy en día tenemos que diagnosticar, por supuesto, que se ha llegado a un tope, a un techo. Pero fíjense que también en el pensador italiano Antonio Gramsci uno puede encontrar claves para poder entender y no caer en la desesperación de lo que está ocurriendo. Gramsci describía el poder de los estados, el poder de los bloques en el poder como una suerte de fortaleza, la cual había que asediar desde distintos lugares, rodearla para poder de una u otra manera derribarla, modificarla, transformarla y convertirla en una cosa distinta. El proyecto de transformación de Chile, por lo tanto, requirió todos y cada uno del despliegue de los componentes de aquellos que forman parte de la defensa del Estado y de la Constitución neoliberal para que colocaran todo a disposición. La cantidad de dinero, por ejemplo, que debió haber circulado en las campañas de Chile Vamos y de Republicanos da cuenta un poco de eso. Cómo se comenzaba a desplegar probablemente el esfuerzo más importante, a la cual no solamente la derecha política, sino que también los más poderosos del país que están de acuerdo, tienen conformidad con la Constitución y con el Estado neoliberal, han intentado defender algunos ajustes o reformas estructurales y profundas a este modelo. Desde ese punto de vista hay que valorar que el despliegue que ellos han tenido los ha llevado, por supuesto, a lograr una mayoría electoral que está por verse si es que se va a convertir en una mayoría social estable dentro de los próximos años. Dependerá mucho de cómo sean las correlaciones electorales y cómo quede también, entre otras cosas, la Constitución a la cual ellos están dispuestos a modificar. Cuánto la modifican, qué la modifican, el grado de utilidad que pueda tener esas modificaciones son aspectos que van a estar a prueba de fuego en los tiempos que vienen. Y mirado desde nuestro lado, por lo tanto, hay que comprender que el despliegue de fuerza, la inversión de lucha social, de energías sociales para poder producir este escenario, para producir el escenario de apertura de una nueva Constitución, nos dio para esto. Y hoy en día hemos tocado un techo respecto del cual es necesario repensar formas de acumulación social, formas de acumulación política, en la cual no solamente la construcción desde el mundo social y del mundo popular resulta tremendamente útil, sino que además hay que tomar en consideración el nivel de penetración que las formas virtuales de las redes sociales de hacer política han generado en este contexto, y por otro lado, el peso que lo institucional tiene como una cancha, campo o escenario de juego donde también se terminan definiendo buena parte de las correlaciones de fuerzas y correlaciones políticas. Entonces, desde ese punto de vista, prácticamente no hay ningún frente que abandonar, sino todo lo contrario. Incluso uno de los elementos que va a tener que recomponerse tiene que ver, entre otras cosas, con el fortalecimiento y la mayor coherencia del proyecto de transformación que se persigue, porque evidentemente cada vez que nosotros hablamos de un Estado social y garante de derechos, eso tiene que ser un asunto viable, tiene que ser un asunto que también haga sentido a esa gran mayoría que hoy día no tenemos, pero es esa gran mayoría la que tenemos que conquistar, porque sin mayorías entonces no somos una fuerza genuinamente democrática.